Vamos a comenzar nuestra carta a los Corintios, su segunda carta del apóstol Pablo. Si es que ubiquémonos. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera antifonal del versículo 1 al versículo 10. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en el Señor, así abunda también por el mismo Señor nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de la gran muerte. Amén. Tomen asiento. Hoy es el Día de la Madre y cuando me desperté, ustedes saben que mamá hace como 3, 4 años se fue. Y cuando llega este momento, este día, me da una alegría saber que mamá ya se adelantó, que hizo bien su trabajo, que me presentó al Señor y que me dijo que Dios es Dios de consolaciones, que Dios jamás hace sentir a ninguno de sus hijos huérfano. Y es una gran bendición. Ese es su trabajo, mi hermano. Ese es su trabajo, mi hermana. Que sus hijos no caigan en la desconsolación, porque el Dios que predicamos nos consuela aún en nuestras tribulaciones. Veíamos en la clase pasada que durante su tercer viaje, Pablo escribió las epístolas a los Corintios con el objeto de contestar preguntas y poner fin al desorden que había entre los santos de Corinto, que fue escrita más o menos hacia la Pascua, la primera del año 57. La primera a los Corintios es en el año 57, ¿recuerdan? En la época más o menos de la fiesta de Shavuot, que él dice, él está en Éfeso. La segunda carta también la escribió a finales de ese mismo año, nuevamente, y quería darles esta reseña, en Éfeso. Permítame. Comenzamos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo les escribe nuevamente a los Corintios y les dice: yo soy apóstol? ¿Por qué lo creen ustedes? Ya estudiaron la primera, vamos a adentrarnos en la segunda. ¿Por qué creen que él vuelve y repite lo mismo? ¿Por qué no les digo: hola muchachos, aquí estoy, aquí les mando otra carta? ¿Por qué creen? Que ellos pusieron en duda que él verdaderamente fuera apóstol, porque Pablo nunca les pidió ofrendas ni que le dieran algo, sino simplemente pues trabajaba y les llevaba el trabajo. Apúntese un 10, hermano. Bien, excelente, mi hermana Mayra. De eso se trata, recalcar de que él es apóstol. Las salutaciones de Pablo, aunque usted vea repetición en lo que él saluda, nunca son superficiales.
como usted tampoco debe tener saludos superficiales. ¿Estamos? Cuando usted le diga a alguien, Dios le bendice, Dios le bendiga, bendecido, como usted quiera, dígalo en el poder del Señor, porque todo se nos volvió normal, rutinario, y debemos aprender a tener poder en lo que decimos. Como cuando nos comentan algo, amén. ¿El amén qué quiere decir? Así es, así sea, es un sello. Amén, amén. Pero amén. No, ya son parte de una liturgia, pero las palabras en el Señor deben de cargar poder en su vida. El Señor te bendice, el Señor te ayuda, el Señor te lleva hacia adelante. Repito, las salutaciones de Pablo nunca son superficiales y no se hacen simplemente por rutina. Aquí Pablo procura establecer nuevamente su autoridad como apóstol, pues tiene relación directa con muchos problemas que están pasando en la iglesia de Corinto. Y dice que escribe a Corinto y también a toda la región de Acaya. ¿Recuerdan lo que vimos en el mapa de Acaya, no? Toda esa región, él quiere que la carta sea leída en todas las iglesias. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo suena de bonito, no? ¿No les parece? Pero cuando usted ve la misericordia y cuando ve la consolación, en la soledad. sí, Señor. Y si usted en la soledad no está viendo la consolación de Dios, ¿dónde está parado? ¿O dónde está parada? Esa soledad que atraviesa mi querido hermano y hermana, la provoca el Señor con un objetivo específico en su corazón. Estás muy acostumbrado a estar agarrándote de las cosas, te los van a quitar. Te van a quitar el bastón donde te apoyas, porque tienes que conocer a tu Señor. El problema, vamos al versículo 8. El versículo 3 al 6 habla de las tribulaciones, y en el versículo 8 dice: porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún, ¿qué dice? Perdieron la esperanza de conservar la vida. Pablo encontró un problema en Asia, está diciendo en el versículo 8, lo abrumó de tal manera que perdió la esperanza de salir con vida. Recuerdan, vimos los viajes del apóstol, cómo se les presentaron tremendos problemas en el camino, cosa que a nosotros no. Lloramos porque no me llegó la platica, lloramos porque me demoraron el pago, lloramos porque me sucedió esto, pero a usted no le están dando vara en la espalda, no lo están golpeando, pisoteando, arrastrando en medio de un naufragio. Usted no anda en eso, hermano, ni yo. Pero lo está hablando un hombre que está en medio del mar en todas esas luchas, y dice que le abrumó de tal manera que perdió la esperanza de salir con vida, lo cual se describe como, verso 9, sentencia de muerte. Y también lo dice el versículo 10 en la parte B. Y escuchen algo, aquí está un hombre que nunca sabía más que al siguiente día podía estar muerto. Cuando Pablo llega a cualquier ciudad, ¿sabe qué le espera? Problemas. Sus enemigos eran muchos, crueles y poderosos. Usted sabe la religión de los judíos cómo era de poderosa en todas esas regiones. Pero escuchen esto, él pasó gran parte de su tiempo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando viene una situación difícil a su vida y a mi vida, ¿qué hacemos? ¿Alabamos al Señor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me va a consolar en medio de esta aflicción. ¿Sí o no? ¿O renegamos?
Pero ¿para qué tanta idea? ¿Para qué tanta vaina en la iglesia? ¿Para qué tanto lo busca? Esa es la actitud del diablo, que el diablo quiere que nosotros hagamos con el Señor. ¿Para qué tantas cosas allá? Soy yo mejor desisto de esta vaina. Esas son las palabras perfectas puestas en su boca por Satanás. Si lo ha hecho, pídale perdón a su Señor. Pídale perdón a su Señor para que su conciencia esté tranquila, porque todavía no hemos aprendido a caminar con Él. Pensamos que Él nos odia, que Él nos aborrece, que Él quiere que yo sufra. Esa es una mala concepción de Dios. No le pedimos a Dios porque pensamos que Él es malo. ¿Qué problema el que tenemos? Debemos escudriñar la Escritura. Si el Señor te ha apartado personas de tu vida, es para un bien de tu vida. ¿Qué días hablaba con unos hermanos de un hermano que oraba, o una hermana, porque el Señor le restaurara su hogar? Y fue su oración y se metió ahí. Y el Señor no le contestó. Obvio, era un lugar que venía resquebrajado, con golpes, con insultos, con una cantidad de cosas. Y tiende el creyente a ponerse en desconsuelo con Dios. Pero pasa el tiempo y el Señor comienza un proceso en el corazón de la persona. Al pasar el tiempo comienza a ver que esa persona a la cual lo apartaron anda en sinvergüencería y en cosas deshonestas. Y al ver esa situación, la persona tiene que entrarse a preguntar: ¿qué era lo que usted estaba pidiendo en una restauración? Escúcheme. Hay gente que cree que por golpear a su esposa, herir a su esposo, serle infiel, se arrodilla y le dice Señor, y él con una sonrisa o ella cree que todo está restaurado. ¿Ustedes creen que de la noche a la mañana cambia una persona? Ustedes que vienen en un proceso, ponemos caritas. Ay, mírame, pregúntame un versículo, pero písele el callo, píseselo, el juanete, píseselo. A ver qué real. No estoy mandando literalmente a que pisen a nadie, sino que cuando hay un escozor en ciertas situaciones, vuelve otra vez la persona a ser quien es. Es en un proceso del Espíritu del Señor. Por eso estamos siendo pasados a través, lo decía el hermano esta mañana, a través de luchas. Unos aparentemente no vienen en luchas, pero yo sé que vienen en luchas. Y vuelvo y les digo, aquí estaba un hombre que no sabía más que al otro día podía estar muerto, y sus enemigos son crueles y poderosos, mas él pasó gran parte de su vida adorando y alabando al Señor. Cuando está encerrado en la cárcel, les escribe a los filipenses que gozaos en el Señor. Nuevamente, regocijaos. Una persona que está en tremendo problema, dándole consuelo al pueblo del Señor. Cuando usted está desconsolado, ¿qué hace? ¿Le da consuelo a otro? Debemos aprender. La Escritura está puesta para nuestra enseñanza y nuestra formación. Y escúchenme en algo, hermanos. Nosotros somos muy orgullosos, somos muy altivos y somos muy soberbios. ¿Me lo oyeron? Cuando digo nosotros, no me estoy incluyendo a mí, mejor, no estoy hablando de James y su familia, estoy hablando de todos nosotros. El propósito de Dios a través de sus luchas y de las mías es habilitarnos para dar consuelo a otros. Me comentaba un hermano que días que tuvo un problema y dijo: hermano, estuve a punto de hacer esto, estuve a punto, pero después hablé con otra persona y esa persona me dijo: no, por eso dan cárcel. Y él lo aprende en medio de la aflicción, ¿sí? La carne nos dice hágalo, pero el Señor dice quieto. Parece ser que la carne es más fuerte, parece ser, pero el Espíritu del Señor, aunque es tan noble y tan sensible, es más fuerte y más poderoso que nuestra carne y no nos permite hacer las locuras que quisiéramos hacer. Pero cada vez que usted pasa por una aflicción, se compadece de la persona que está en la aflicción. ¿Es así o no es así? Eso es una verdad. Y vuelvo otra vez, el propósito de Dios es habilitarnos para dar consuelo a otros. ¿Lo estás haciendo? No son esas palabritas o frasecitas de cliché, tranquilo, el Señor lo saca en victoria. No. No hay palabras más desconsoladoras que esas. Tranquilo, el Señor lo ayuda. No.
El Señor te sacará en victoria. Poder de la palabra del Señor en nuestras vidas. Muy a menudo no recibimos el consuelo que Dios quiere darnos a través de otra persona. ¿Me está escuchando? Porque nosotros somos egoístas, nos encerramos. Yo no necesito la lástima de nadie. Hay hermanos que se van a ir a abrazarlo. Hermano, lo acompañamos. A mí no me tenga lástima, hermano. ¿Qué le pasa? Dios nos ha enviado para darle consolación. No sea altivo. Y nosotros muchas veces no recibimos ese abrazo de Dios por nuestra altivez. ¿Cuáles son las manos de Dios? O mejor, ¿quiénes son las manos de Dios? La iglesia. ¿Quién es la boca de Dios? La iglesia. ¿Quiénes son los pies del Señor? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo del Señor. El orgullo nos aleja de revelar nuestra necesidad a otros. Después me juzgan, después me critican. Obvio, hay que ser muy cuidadosos en la manera de exponerle algo a alguien, y su merced debe saber si esa persona no es que vive deleitándose en cosas que no debe deleitarse. Un ejemplo, en el chisme. Usted debe buscar consejeros que lo ayuden para encontrar la consolación del Señor, y ellos están dentro de la iglesia. El consuelo es un don dado para compartir con otros. ¿Estamos? No hay cosa más incómoda que ir a una funeraria y decirle a los familiares de la persona que murió. Yo hay veces cuando voy a una funeraria no sé qué decirle. No sé. Pero, ay, no, lo siento. ¿Qué siente? Sí, son frases. Bueno, palabras como lo acompaño en su dolor, pero ¿de verdad lo acompaña o no lo acompaña? Como cuando uno le dice a un hermano, vamos a estar orando, yo lo acompaño ahí. Acompañar es acompañar. Acompañar es acompañar. ¿Me están entendiendo el punto? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a acompañar a otros en su dolor? Y lo estoy llevando a la practicidad para que usted lo aplique en su propia vida. A ver, por favor, hermana Marta. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 28, por favor me lees esos versículos para que la iglesia se entere por dónde camina el apóstol Pablo. Verso 23 al 28. Dice la palabra del Señor. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Oiga, de los judíos ha recibido 5 palizas, donde cada paliza son 39 azotes. Síganos. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi discriminación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Entendido? Les regalo ese versículo. A los que les gustan los tatuajes, tatúeselo en el pecho o en la frente. Cuando usted tenga un problema, que ya no quiere nada más con el Señor, vaya y lea estos versículos. Léalos, por favor. Y vea cómo este hombre, en medio de esas aflicciones, busca a su Señor. Y muchas veces cuando dice que se agarró de una tabla en alta mar y sintió que su vida se perdía, el Señor le dijo, estoy contigo. Estoy contigo. Por eso siempre lo he dicho, me fascina la doctrina, perdónenme la expresión, calvinista
pero desde la realidad, no desde la estupidez ridícula de un tablero. Me gusta desde la realidad. Puedo decir, hay perseverancia en los santos. Dios cuida de sus escogidos. Nadie muere en la víspera. Sus aflicciones y sus problemas están contemplados por Él. Ahí es donde me gusta, no cuando me pegan letreritos o me mandan mensajitos por Facebook. Me gusta es cuando usted en medio de su dolor y de su aflicción dice, yo sé que mi Redentor vive y de esta situación me levantará. A ese sí le creo. A ese sí le creo. Pero no esas frasecitas de cliché. Se saben los 5 puntos y todos repiten como loros. Y cuando no viene la economía, o cuando Dios me manda la enfermedad, o cuando se me levantan todos en la casa, ¿qué pasó con su doctrina? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Señor, me siento solo, sola. Sí, yo sé que nos sentimos solos. Pero tú eres mi compañero, como dice el Señor. ¿No te soy mejor que 10 esposos? No. Esa es nuestra respuesta. ¿A quién le dijo eso al Señor? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Para los que sus hijos los abandonan. ¿No te soy mejor que 10 esposas para los hombres que andan solos? Se lo dijeron a una persona en particular, libro de Samuel, como también nos lo dice a nosotros. Y en todo hogar, mi amada hermana, usted que quiere tanto a su esposo, sígalo amando, pero el primer lugar es para Dios. Y si no, ese tigrecito se le va a levantar. Mi amado hermano, su corazón para su Señor primeramente. Ame a su esposa, no sea duro con ella, porque el Señor se lo va a cobrar. El Señor cobra, ¿lo sabían? ¿Sabían que el Señor cobra? Si no lo sabían, les recomiendo Mateo capítulo 25, parábola de los talentos, que dice que el Señor vendrá y arreglará cuentas con cada uno de nosotros. Por si no lo sabían, Él viene a arreglar cuentas. Y algunos se los cobra antes, cuando los echan a las tinieblas de afuera, pero no es mi tema. Vamos a seguir. ¿Entendimos por dónde pasó Pablo? Nos está hablando un hombre que tiene la autoridad de hablar de la prosperidad en medio de su escasez. Tiene la autoridad para hablar del consuelo en medio de sus lágrimas. ¿Qué nos enseña el mundo? Si usted me va a enseñar de consuelo, muéstreme que está alegre. Si usted me va a hablar de bendición, muéstreme que está bien vestido, bien arreglado. Porque esos son los parámetros del mundo. Pero en el reino no funciona así. En el reino no funciona así. Y ustedes son gente del reino. Se visten bonito. Bendito sea el Señor, que les provee para eso. El día que no haya, con todo y por todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay hombres y mujeres que llegan a Navidad o diciembre y no tienen para comprarle la ropa al niño y a la niña y se desesperan. ¡Ey! Enséñele a sus hijos. Enséñele. Pueda que en esta no haya, pero en otra vendrá, hijo. Lo importante es que estamos en familia. Hay gente que regala muchas cosas en diciembre, pero no hay amor durante todo el año. ¿De qué sirve eso? Dígame, ¿de qué sirve eso? Aprendamos a educar a nuestros hijos en el caminar del Señor. Versículo 11. No, verso 9, perdón. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Qué bonito, ¿no? Esto es bonito, pero duro. ¿Se ha angustiado usted por una deuda que la tiene que pagar y no tiene la plata? ¿Y ahora qué hago? El Dios de toda consolación, que sabe qué le sucede a sus hijos antes de que ellos pidan, antes de que la palabra esté en su boca, Él sabe y tiene la respuesta. ¿Sabes por qué no la tomas? Porque no lo escuchas. No lo escuchas. Basta cada día el propio afán. Basta las circunstancias. Dios está con nosotros. El propósito de esta aflicción de Pablo en medio del mar, el sentir sentencia de muerte, ¿cuál era? Según el versículo 10 y 11, o 9 y 10.
No confiaba en sí mismo, sino en el Señor. Escúchenlo. Si es para Pablo, una untadita para mí. De ese ungüento me aplico yo. El propósito de esa aflicción era confiar en Dios, en el Dios de la consolación. El propósito de Dios cuando usted está frente a los problemas, ¿cuál es? ¿Ha apuntado que Dios no lo ha dejado en vergüenza? Y que cuando su merced ha pasado por una vergüenza, Dios quita, como dice la Escritura, su ignominia. Hay veces somos avergonzados, ¿o no? Claro, no todas las veces salimos bien. Pero en medio de todo eso el Señor, mire, si somos avergonzados, es para ayudar a los que están pasando en una vergüenza, decirle, ánimo, no te decaigas. Porque todo no es una victoria. Los varazos en la espalda de Pablo son una victoria. Las hambres que pasan, los ayunos. Por eso es que cuando él va en el barco y ve que todos no quieren comer, él les dice, miren, yo estuve hablando con el Señor y el Señor dijo que ninguno va a morir, coman. Y Pablo se para y da gracias y parte el pan y comienza a comer, y los que están en el barco dicen, si este Señor en medio de la aflicción puede comer, nosotros también. Ahí está en el libro de Hechos. Y todos comen. La fe se vive. La fe no solo se habla, se vive. La fe se vive. Y el camino de la iglesia es un camino de fe. Lo que tú no ves es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué es la fe? Según Hebreos. ¿Tiene convicción de lo que me acaba de decir? ¿Tiene convicción de que su enemigo puede cambiar? ¿Tiene convicción de que la persona que hizo X o Y situación puede haber un cambio? No sabemos el versículo. Pero la aplicación es donde viene el problema para nosotros. Mi hermano, cada afrenta y cada dificultad debe llevarnos hacia adelante. Hay veces tengo discusión con los hermanos que todavía tienen hijos de 30, 40 y 50 años y siguen criándolos como si fueran bebés de 2 años. ¿Dónde está usted parado, hermano? ¿Cómo está mostrando usted el evangelio de Dios? Están en una situación difícil, ¿qué hace usted? Corra. No, se lo crearon un bebé. ¿Y si se ha dado cuenta que para que el bebé coja fuerza en los pies, tiene que hacer sus solitos y caerse y llora? Y si es un varoncito, párese, papi. Los hombres no lloran. Eso es lo que le decimos, ¿no? Pero nosotros los hombres decimos, si lloran los guaduales, ¿por qué no vamos a llorar nosotros? Pero la verdad es que hay que dejar que el niño se golpee. Y se pegan, salen corriendo y ¡pum! Pues mírele la rodilla y tiene su rasponcito. Déjelos, deje que los hombres enfrenten la vida. Si usted se metió en un problema, salga de ahí. No puede salir, ore al Dios de la consolación. Usted es el tropiezo para que ellos lleguen. Es usted. Y no tenemos nada de malo. Mi chinito, como la propaganda del Bombril, tiene 40 años y mi chinito, sí, seguirá siendo su bebé. Indudable. Pero en medio de las circunstancias y las aflicciones, déjelos que tomen decisiones y busquen a Dios. Porque esa es la enseñanza que Dios nos da a todos. Y el propósito de la aflicción de Pablo era confiar en Dios, que Dios es el Dios de la consolación. Como consecuencia, Pablo da gracias a Dios e incluye a los de Corinto. Obvio que en la iglesia de Corinto hay algunos hermanos que quieren a Pablo y ellos oraban por Pablo. Por eso lo que dice el versículo 11, alguien que lo lea. Cooperando también nosotros a favor nuestro por la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Y el apóstol procura demostrarle lo mucho que Pablo ha buscado su bienestar. Y él mismo sufría por ellos, aunque ellos no lo entendieran. Vuelvo otra vez, hermano, recuérdelo. En esta semana, en el transcurso de este mes, cada situación difícil debe llevarnos a buscar la consolación en Dios.
Aún la visita de un hermano o una llamada reconforta muchísimo a un hermano. Llámelo. Mi hermano, si no vino lo extrañé, y si vino estaba pensando en su merced. El Señor lo guarde. Todo eso lo tenemos que tener como iglesia. Todo eso. Usted no sabe, hay veces una palabra como cae de bien en el corazón, es como un bálsamo, como un ungüento, dice la Escritura, cuando usted le da una palabra a una persona como conviene. Dejemos nuestro sarcasmo a un lado. Dejemos nuestro sarcasmo. Algunas veces pensamos, escuchen, y algunos están aquí pensando en esto, algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra en un cambio de circunstancias. Si no me hubiera pasado esto, si no hubiera sucedido esto, o si pasa esto, ustedes están en las manos de Dios. Mire a su hermano y dígaselo, mírelo sin temor, dígalo pero con toda sinceridad. Usted está en las manos de Dios. Y toda circunstancia que le está pasando es porque el Señor los ama y quiere enseñar la dependencia de Él. Hermana María José está en las manos de Dios. Hermana Estefanía, en las manos de Dios. Hermano Matías, en las manos de Dios. Hermana Paula y todos los que están acá. Hermana Marta, Eduardo, está en las manos de Dios. Toda circunstancia está permitida por Él. Por eso gozamos de sana doctrina en la iglesia. ¿Y sabe por qué la llamamos sana doctrina? Porque es la doctrina que sana. Usted habla de soberanía, pero ya en el plano que es. Obvio, no en la plenitud, pero sí en lo que venimos aprendiendo. Hemos comido del potaje y sabemos si hay muerte en la olla o no hay muerte en la olla. Porque el Señor nos viene enseñando, adiestrando, preparando. Y algunas veces pensamos que la única consolación que tendríamos es que las circunstancias cambien, pero Dios quiere consolarnos justo en medio de nuestras aflicciones. Para los hombres y mujeres solos y solas, ¿ha entregado ya sus pasiones al Señor o todavía lo gobiernan? Obvio que usted tiene que seguir sintiendo, pero ya no lo manipula, ya no lo doblega. Ya no anda en función de estar pensando, como algunos y todo el mundo enseña, que el sexo es la parte fundamental de un hogar. ¿Cuántos saben que eso no es lo fundamental en un hogar? Porque el día que una mujer enferme y no pueda satisfacer a su esposo está en todo el derecho de irse. O si su esposo sufre un accidente y no puede ya entrar a esas áreas, ¿lo va a desechar? Esa no es la parte fundamental en ningún hogar. Quítese en esa venda ese argumento de la cabeza. El propósito de la tribulación fue la consolación. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, se lo resumo, fue la consolación y salvación en la promulgación del Evangelio. Vamos a entrar ahorita a un versículo. El versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Ya les voy a traducir eso. El apóstol Pablo está diciendo: mire, si yo me he aguantado tanto látigo y tanto golpe, ¿por qué es? Hermanos de Corinto, por amor a ustedes, porque quiero estar con ustedes, llevarles el Evangelio. De otra manera me quedaría en mi casa y no tengo ningún problema. Pero por causa de ustedes soy vituperado, golpeado. Así yo no necesito el aplauso de ustedes, dice el apóstol Pablo, pero todo lo hago por amor a mi Señor, porque quiero que todos conozcan la palabra. Versículo número 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús.
Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, Pablo dice que cuando va a ir a Corinto, quiere ser encaminado por ellos. En el mundo antiguo, cuando un invitado distinguido llegaba a una ciudad, sus amigos y compañeros salían a encontrarlo a una distancia y lo saludaban dándole la bienvenida. Por eso él dice, quiero ser encaminado por vosotros, quiero llegar y verlos a ustedes con alegría recibiéndome. Y lo mismo sucedía cuando era la despedida. Del versículo 12 al 18, Pablo va a comenzar a hablar de un asunto dentro de la iglesia. Cuando leímos la primera carta en el capítulo 16, Pablo dijo, pronto quiero ir a visitarlos. Y Pablo no pudo ir a visitarlos. Y se levantó un charlatán dentro de la iglesia y dijo, Pablo, que lo que habla para él, el sí es no y el no es sí. Eso es lo que él está diciendo. A él no se le puede creer en la palabra de lo que él dice, porque él dijo que iba a venir y no vino. Y para nosotros, muchos de nosotros, sucede eso, ¿no? Hermano, pero es que usted un día dice una cosa y luego dice otra. Sí sabía, no es el caso del apóstol Pablo, en el caso nuestro sí, que hay veces decimos sí vamos a hacer esto y luego orando al Señor, el Señor dice, eso no está bien. ¿Qué problema? Y entonces queda uno como, pero bendito sea el Señor por eso, porque la autoridad final es del Señor. Por eso usted hoy dice, no voy a dar permiso a esto. Y no van a ir. Y al rato redarguido por el Señor y hablando con el Señor le dice, déjenlos ir. Y usted los deja ir. Porque en nosotros no hay una palabra final definitiva, solo en el Señor. Pero a Pablo lo acusaron de ligereza en la manera de hablar. Voy a seguirle leyendo. Versículo, ¿qué vamos? 18. Desde el 17 dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo es el Señor, y es Dios quien nos ungió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. En la iglesia de Corinto se levantó un personaje, para resumírselo, que comenzó a decir, ¿sí ve que Pablo no cumple la palabra? Pablo es un charlatán. Pablo dice que va y no viene. Pablo dice que viene y no va. Y él es así, no crean en él. ¿Y qué pasó en el corazón de Pablo? Cuando una persona comienza a decir eso, no se da cuenta que comienza a leudar y a contaminar el mensaje. ¿Será que lo que él dice es verdad o no es verdad? Cuando usted comienza a poner en duda el mensaje, y por eso es que Pablo comienza a hablarles acá. Y Pablo, en medio de la circunstancia, supo en el Espíritu y envió una carta. Envió una carta con Tito. En medio de la primera y de esta segunda, dijimos que la primera era otra, ¿no? ¿Recuerdan? Pablo envió una carta antes de la primera Corintios que conocemos. Pero como la única que se encontró fue esa, entonces primera los Corintios es la primera y segunda es la segunda. Pero entre la primera y la segunda, Pablo envió una carta que se llama la carta de dureza. Ya se los voy a mostrar. Donde cogió a ese personaje que estaba hablando, añadiéndole tristezas a Pablo. Y Pablo dice, no pude ir, hermanos, no pude ir. Pero ya nos va a decir por qué fue que él no fue. Ya les va a decir. Entonces refleja unos comentarios hechos en Corinto contra Pablo debido a una visita prometida que tuvo que ser postergada. Cuando los planes de viaje de Pablo cambiaron, le acusaron de ser ligero en sus palabras, de hacer planes en la carne y de no tener palabra, que era un hombre sin palabra.
La defensa de Pablo contra las falsas acusaciones sería el testimonio que daba su conciencia, su conducta y su sinceridad. Mi hermano, si cogen una persona, la golpean, la apedrean, la apalean y viene a darnos y a mostrarnos amor y a traernos el evangelio, ¿qué podemos pensar de esa persona? Qué sincera, ¿para qué se va a ganar todo eso? ¿No? Si a usted le dicen, a ver, grupo de damas, ministerio rap, necesitamos que vayan a evangelizar al barrio El Paraíso, pero les van a dar una palera. ¿Qué dicen ustedes? Escúchenlo bien. Les van a dar una palera horrible, pero van a ir a llevar el evangelio. Eso es lo que ustedes quieren, ¿cierto? Y luego ustedes dicen, en el amor del Señor vamos, y les dan su paliza bien dada y las dejan moribundas, y ustedes llegan, predican el evangelio, y luego las señoras que están allá dicen, son unas hipócritas. ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Qué causaría eso en su corazón? Dolor, desánimo. Pero ¿qué hace Pablo? Uy, no les voy a tomar estas cosas a estos hermanos. Voy a seguir hacia adelante. Voy a seguir hacia adelante. Les he dicho siempre, pónganse en la túnica del apóstol Pablo. Pónganse en las sandalias de él. Pongámonos. Y la defensa de Pablo es: nosotros fuimos con sinceridad. Versículo 20. El Señor Jesús es el instrumento por el cual Dios Padre ha cumplido, está cumpliendo y cumplirá todas sus promesas. Le está diciendo: no me pongan en entredicho la predicación. Y la razón verdadera por lo que Él no va está en el versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque estáis en la fe. ¿Cuál fue la razón de Pablo de no ir a Corinto? Como diríamos en el argot popular, no meterles una retacada, no regañarlos. Por eso dice: no quise ir con tristeza. Por eso él dice: no quise ir con tristeza. Pablo dijo: voy a ir y voy a poner esto, pero el Señor le dijo: envíe una carta. Y él envía la carta. Y por eso les dice: mire, yo quise ir, y aunque hubieron unos tropiezos, no fui. Y lo hice por amor. Lo hice por amor, porque no quiero entristecerlos más. Capítulo 2. Hoy vamos a ver los dos tranquilos, que ya vamos a llegar al final. ¿2 capítulos? Sí, ya, nos quedan 15 minutos. Hermano, ya, tranquilos. El problema de Pablo era un adversario que tenía en la iglesia de Corinto. Versículo 1 al 5. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿No sois vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pregunta: ¿qué ha escrito usted en el corazón de los hombres? Mejor lo explico. Cada vez que usted va y le lleva el evangelio a una persona, usted está esculpiendo el evangelio en el corazón de las personas. Les está enseñando en amor, en dedicación. Por eso esa persona viene a ser una carta de presentación para usted. Todo discípulo suyo es una carta de presentación suya. Usted ha estado escribiéndole el evangelio en el corazón a esa persona. Esa persona sabe que hay pruebas, pero que Dios ayuda. Que hay tribulaciones, pero que Dios ayuda. Que a toda hora todo no es problema. Las cartas de presentación son los discípulos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Cuántas cartas están escribiendo el día de hoy ustedes? ¿Qué capítulo están? En el capítulo... Ay, perdóneme, estoy en el 3. Voy al 2. Esto determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si os contristo, ¿quién será luego el que me alegre?
Me pasé de capítulo, pero lo tengo aquí en las notas. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Cuál es el punto acá? Si usted tiene un discípulo y usted lo regaña, no lo deja tener vida tranquila, ¿qué va a pasar? Que cuando no esté mal, pues esa persona no lo va a ayudar a uno. No, pero en cierta manera tiene razón. El que siembra gracia, ¿qué recoge? Gracia. Gracia. Lo más duro es que usted siembre gracia y recoja. Claro, claro. Pero alguien más iba a decir algo. ¿Quién fue? Que habían entendido, Señor. Pues obviamente lo que dice el apóstol es que si yo contristo a mi discípulo, ¿sí? O sea que lo regaño, lo exhorte feo, lo avergüence, pero que con él tengo teniendo comunión, ¿sí? ¿Cómo le voy a recordar la comunión con él? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Y lo que les estaba diciendo de la carta escrita en el corazón: si su merced no le enseña a su discípulo, sí hay regaño, pero a la vez que hay ungüento, consolación, para que él lo entienda. Para que él lo entienda. La gente dice: hermano, ese fulano o a esa fulana no le dé plata. ¿Ha oído ese dicho? No le dé el pescado, enséñelo a pescar. Pero no da ni el pescado ni enseña a pescar. Solo excusas. Solo excusas. Para ser un discípulo lo tienen que ver en el trabajo a uno en lo que tiene que hacer. ¿Me están entendiendo? Por eso yo a los pastores, con todo respeto lo digo porque hay algunos que me escuchan, que se me paran y tienen su esposita, sus hijos, y tienen su hogarcito, y los enanitos que corren por el bosque, y su casita en el bosque, y él se para y dice: el hogar es lo primero. Esperemos que se lo quiten a ver qué me va a decir. ¿Qué me va a decir? Ora al Señor para que nunca le suceda eso. Pero yo tengo que entender que hay hogares que vienen luchando, pero que hay hombres que perdieron su hogar, mujeres que perdieron su hogar. Yo no debo pararme en el lugar que no debo pararme. Yo debo predicar desde la luz de las Escrituras. ¿Me están entendiendo el punto? Desde la luz de las Escrituras. Porque yo estoy bien económicamente, entonces los hermanos que padecen necesidades es por incredulidad. Por favor. Y eso es lo que usted escucha en muchos predicadores. Por eso es que usted, cuando oye el predicador: hermano, y el hogar indisoluble, y el Señor quiere que tengan sus esposas, sus compañeras, usted comienza a batirse ahí en la silla y comienza a reclamarle al Señor: hey, no escuche ese mensajero, es malo. El Señor quiere que tú le entregues el corazón, que te rindas completamente a Él, y luego Él dirá qué es lo que quiere para tu vida. ¿Cierto? ¿Cuántos han oído: Señor, no mi voluntad? ¡Ey! ¿Lo entiendes? La voluntad del Señor es que te quedes solo y sola. ¿Qué dice, hermano? Amén. ¿Cierto que no? Y usted voltea a mirar y ve su es compañero o es compañera y vive contento, de fiesta en fiesta, anda en amores, y usted solo. Y yo: ¿por qué tengo que estar solo? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Dónde se paró? Ojo. Obvio que hasta que no luchemos con nuestra carne, yo no voy a entender que la mayor riqueza como sacerdote del Señor y que mi herencia es Él. Eso es lo mejor que tenemos. Es lo mejor. Eso es como cuando un hombre tiene su esposa que lo ama, lo quiere, lo consiente, y el sinvergüenza anda buscando amores por otros lados. Y entonces llega un momento en que el Señor le dice: mujer, toma un momentico. Y endurecimiento momentáneo. Y él llega y ella ya fría. Fría. Ya no hay chancletas, ya no hay tinto, ya no hay amor, siéntese, ya se acabó. Y ahí comienza a entender el personaje. O viceversa. Porque Dios obra, no juguemos. La mayor herencia que tenemos nosotros, el Señor le dijo a su pueblo: no se nos puede olvidar, y a ustedes tampoco. A ustedes no les voy a dar tierra porque su heredad soy yo.
Qué hermoso, ¿no? Bueno, a mí me alegra. A mí me alegra porque a mí no me apartan de mi heredad. Como la canción de Juan Carlos Alvarado, y que siempre lo dijimos, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación. Yo para qué quiero ir al cielo, para qué si Él no va a estar ahí, para qué, dígame, yo para qué quiero ese cielo, o para qué lo quiere usted. Usted quiere estar es con Él, donde Él esté, ¿no? Y lo hemos cantado, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. O Señor, yo quiero construir una habitación y morar junto a ti. A veces nos es duro saber que Él es nuestra herencia, ¿cierto? Es duro. Le estoy diciendo con esto que no trabaje aquí para su casa, su carro, no. Y que el Señor les conceda. Porque como dice el apóstol Pablo, si ustedes son prosperados y bendecidos en los asuntos materiales, mi corazón se regocija. Porque hay una evidencia de Dios en ustedes. Sigan en su lucha, pero no pongan sus corazones en los bienes materiales. Y les decía, quiero que por favor, hermano Alex, segunda a los Corintios capítulo 2 verso 9 y capítulo 7 verso 8, para que escuchemos esto. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Esa es la carta de dureza que le estoy diciendo que hubo entre primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Ahora el capítulo 7 verso 8. Porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Pablo les dice, hay una persona en la iglesia que ustedes están tolerando. Muchos dicen que el capítulo 2 está escrito para esa persona que Pablo entregó a Satanás en el capítulo 5 de su primera carta. No es así. Es que aquí había una persona creando un desaliento dentro de la iglesia, diciendo que Pablo no tenía autoridad, diciendo que Pablo era un mentiroso, diciendo que Pablo era muy fatuo en su manera de hablar, y él envía la carta y pone a la persona en cintura. Por eso es que del versículo 5 al 11 va a decir que basta la reprensión para esa persona. La carta al parecer logró el arrepentimiento de ese hermano que estaba creando esa contienda. Por tanto, los corintios habían de perdonarle, consolarle y confirmarle en el amor. Y hubo dos razones, miren lo que dice. Verso 2. Porque si yo os contristo, hay veces regañar a una persona nos cuesta. ¿Usted sabe lo duro que es para mí llamarle la atención a un hijo suyo? Eso es más duro para mí que para cualquiera. Usted regaña a su hijo y se siente tranquilo porque es su hijo. Pero cuando yo le tengo que llamar la atención a uno de sus muchachos, es doloroso para mí. Porque yo me puedo parar y decir, a mí que me interesa, que hagan lo que quieran. Pero el Señor dice, no, corrección. Corrección. Por eso nunca piensen que uno se está ensañando o enseñoreando, como dijo en el capítulo 1, final del versículo, el apóstol Pablo. No nos enseñoreamos, sino que corregimos, enseñamos. En la iglesia del Señor estamos nosotros para instruir. Escúchenlo bien. Usted sabe, para usted mismo ir a regañar a un hijo de otra persona es incómodo, ¿cierto? Y el niño viene o la niña viene, hace, no amor, ven, vamos a aprender eso, vamos a escuela dominical, vamos a orar, vamos a eso, vamos a lo otro. Si tú no lo haces, aquí también hay disciplina. No crean que para nosotros es algo muy grato. No lo crean así. Porque si yo contristo a un niño en la iglesia, si lo regaño de tal manera que él cuando se sienta ahí en su corazoncito esté frustrado, como dice el apóstol, ¿cómo me voy a sentir yo? Mal. Por eso dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos los que están allá, porque ustedes son mi gozo. Porque por la mucha tribulación, estoy igual que hermano Omar, pero no trae las gafas, porque no tengo. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí
escuche lo que dice Pablo, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ve, hermano, que si nosotros tenemos una discusión en la iglesia, ¿dónde queda? En la iglesia, no se la lleve para la casa. Si tenemos una diferencia, tenemos que consolarnos y ayudarnos. Si usted tiene un problema con un hermano en la iglesia, ¿qué debe hacer? Se va a ir y va a sentarse con el hermano y va a charlar. Usted no se puede llevar eso para la casa porque Satanás, ¿usted sabe qué significa la palabra Satanás? Adversario. Le va a crear una adversidad en su corazón. Y es que ¿quién se creyó? Es que ¿qué? Tenemos que solucionar las cosas lo más pronto posible. Entre esposos. Es un pecado gravísimo delante del Señor que usted pelee con su esposo en la mañana y en la tarde no haya arreglado esa situación. Esos esposos que pelean y duran 3, 4 días dándose en la espalda, se lo tengo que decir, ustedes están en pecado. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo. No caiga el sol sobre vuestro enojo. Y no gritéis, para que no contristen al Espíritu Santo. La palabra es para aplicarla. Mi hermano, es que yo soy así. Yo soy así y a mí, un momentico, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Su merced tiene que aprender a ser de los que baja la cabeza en amor para que todo se restaure. No deje pasar un día sin disfrutar de la gracia, la bendición y la plenitud del Señor. Hay cosas que requieren disciplina y hay que poner disciplina. Pero a los que están ahorita en sus casas, acostados con sus espositas, abrazándose, llamándose, no dejen que el sol caiga sobre su enojo. La carta de Pablo al parecer logró el arrepentimiento del hermano. Por tanto, los corintios habían de perdonarle y consolarle. Se evitó que el hermano fuera consumido de demasiada tristeza y que Satanás ganara ventaja sobre los cristianos en Corinto. Y aparte de eso, la carta sirvió para 2 cosas en particular: poner al hermano en disciplina y que todos los otros hermanos se sujetaran. Porque como estaban diciendo que el apóstol Pablo era muy hábil de palabra. Verso 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Si ve, una persona que causó daño. He escuchado en la mayoría de iglesias, siempre lo traigo a colación, porque el pastor es un experto en decirle a los hermanos que tienen ídolos en el corazón, pero él mismo no se los ve. Y aún en iglesias que se dicen ser de sana doctrina, cuando un hermano por allá los ponen a contar las ofrendas o X o Y circunstancias, lo he oído, se hurta de las ofrendas. ¿Qué hace inmediatamente el pastor? Se llena de ira y quiere entregar al hermano a Satanás, y es más, ponen al hermano a un lado. Un momento, ¿dónde está su corazón? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si el hermano cogió, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el pastor en ese caso? Llamar al hermano. ¿Qué pasa, varón? ¿Por qué no nos dice la necesidad? Díganla, coméntela. Obvio que si el hermano ya tiene más discernimiento que el pastor y se dio cuenta que es un avaro, pues no se lo va a decir. ¿Sí me entiende? Pero el punto es llamar al hermano, reconvenirlo y que no caiga de tristeza, sino luchar por el alma de él para que él siga hacia adelante. Ese cuentico de esos pastores que se paran y usted no le coma cuento a ninguno, lo vamos a entregar a Satanás. No, mi hermano, la autoridad de Dios es una sola. Y Dios no va en contra de sus hijos. Y Dios no se mueve por los caprichitos de nosotros porque nos metimos en un momentico pentecostal a tratar de mandar maldiciones a la iglesia. No, señor. No, señor. Si le hurtó, querido pastor, la ofrenda, el Señor está mostrándole a usted algo, ¿o no? ¿Cierto que sí?
Obvio, el que la hurta que va a tener su problema delante del Señor, obvio que sí. Pero nosotros también debemos mirarnos con qué actitud estamos corrigiendo. Por eso les he dicho a ustedes, cuando vayamos a corregir un problema, párese sobre un versículo, en 2, mejor en 3. Disciplina, amor y misericordia. Fe, esperanza y amor. Párese ahí. Y juzgue al hermano con la medida con que usted quiere ser juzgado. Les decía, la carta sirvió no solamente en particular, sino a todos en general. Pues el segundo propósito de Pablo al escribirla era la prueba para ver si los corintios eran obedientes. Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois vosotros obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Señor, para que Satanás no gane ventaja, para que no hayan discusiones, problemas, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí se ha dado cuenta cuán fáciles somos para dejarnos llenar la cabeza del diablo? Y cuán difícil es que la palabra halle nido en mi cabeza. Y aquí sigue la otra parte, y con esto termino. Va a comenzar a hablar sobre sus viajes. Cuando hay un problema dentro de la iglesia, debemos solucionarlo. El problema en la iglesia de Corinto, me tocaba tocar los dos capítulos aquí en porque entramos en la próxima a hablar unas cosas de los misterios sobre la ley, sobre el nuevo pacto, sobre el velo de Moisés, sobre más de teología, y vamos a estar analizando esto. Pero ¿cuál fue el problema que hubo en la iglesia de Corinto? Que todo el mundo comenzó a decir a Pablo que era un falto de palabra por no poder ir. Había un personaje que estaba auspiciando esto, y Pablo les dijo, mire, la verdad yo no fui porque no quiero ser severo con todos ustedes, porque entre más me esfuerzo y lucho por darles y demostrarles mi amor, ustedes no lo están tomando en cuenta. Pero para que se den cuenta, valga la redundancia, de que Dios está conmigo, envío una carta, y ahí va la disciplina. ¿Y qué sintió el hombre cuando escuchó la carta a través de Tito? Se arrepintió. Y Tito le trae las noticias a Pablo. Y dice que la iglesia también se llenó de temor y todos fueron obedientes a la voz de Pablo, confirmando su apostolado ahí en la iglesia. Y es importante entender esto. Aquí ya viene y dice, versículo 12, sobre sus viajes, de cuando llegó a Troas. ¿Recuerdan el puerto de Troas? Que es la oficina de ellos donde se juntan, y Pablo tiene cita con Tito ahí en Troas, y ahí nos va a decir qué pasó cuando llegó a Troas y me encontró a Tito. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Hasta ahí lo dejamos. Después hasta ahí, en el capítulo 2, versículo 13, porque luego lo vamos a ver reanudando o contándolo de su viaje en el capítulo 7, versículo 5. Pablo vino a Troas para juntarse con Tito, pero no lo encontró allí. Y aunque hubo gran oportunidad para el apóstol predicar, dejó por un momento la oportunidad, la dejó pasar para ir a Macedonia a ver qué había pasado con Tito. Solamente una profunda preocupación espiritual por la iglesia en Corinto fue lo que le motivó a Pablo para su viaje. Y este relato, como les digo, lo vamos a ver en el capítulo 7, versículo 5. Donde quiera que Pablo se encontraba, Dios siempre le llevaba en triunfo. Triunfo en nuestra vida no es a la manera que yo pienso, no es a la manera del mundo. ¿Me oyeron? Bendición en la casa de un hermano no es que abra la alacena y se le caiga al mercado y le tronche por ahí un pie. No. Es que así haya poquitos artículos como en la casa de la viuda, la bendición está y fluye y fluye. Y usted lo ha visto, cómo tiene 2 millones en el bolsillo y se fumaron. Y hay veces usted tiene 100,000 pesitos y le alcanzan para toda la semana y no supo cómo. No supo cómo. Los que no han experimentado, oramos al Señor para que lo experimenten. Pero así sucede.
Muchas veces no es la abundancia de plata, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Ninguno en la congregación se ha acostado sin comer porque Dios no haya querido darle. Muchos, según entiendo, más bien han entrado en la negligencia. Y ese es el punto. Pero Dios es rico en misericordias. Todos los días hay provisión. Todos los días hay provisión y consolación. Mis hermanos, no me van a llevar las enseñanzas al extremo. Trabaje, vístase bien, huela rico, compre su carrito, compre su casa, pero por sobre todo, ame al Señor sobre su corazón. Enséñele a sus hijos la palabra, muéstrele a Dios cuál es el Dios de la consolación, que estando tristes y llorando decimos, Dios nos tiene algo preparado. Es eso. La mujer se para y le dice, hija, aunque venimos teniendo problemas, por pequeñita que sea, ella entiende, aunque venimos teniendo problemas, ¿sabes qué pasa? Esto es parte del trabajo de Dios. Un hogar, podemos decir que, es que la gente cree que se casa y ya formaron un hogar. Me casé y ya formé el hogar. No, el hogar se construye día a día, a día a día. Ya cuando usted tenga 80 con su abuelito, ahí su abuelito habla de su compañero, ¿no? Ahí cogiditos de la mano, pueden decirle a sus hijos, ¿se dieron cuenta cuánta lucha, cuánto problema, cuánta dificultad? Y hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Y qué dicen sus hijos? Si a mi mamá y a mi papá lo hicieron, el Señor lo hizo con ellos, conmigo también. Y esa es la fe que yo tengo. Esa es la fe que yo tengo, porque mi madre vivió 7 años sola. Pasó las necesidades más impresionantes debido a mi negligencia, que es la carga que llevo en mi alma. Es la carga que llevo en mi corazón. Pero la vi a ella ya en una camita, llorando, orándole al Señor, y ella siempre me hablaba de la bondad y la bendición del Señor. Les voy a contar una infidencia. Un día llegué a visitarla, el Señor me decía, vaya para donde su mamá. Me atormentaba en sueños y me atormentaba, y yo no quería. Yo que me voy a ir al lado de mi mamá. Y un día llegué a visitarla y la vi allá con una olla, y yo, ¿qué está haciendo, mamá? Me dijo, no, hay agua. Le dije, ¿qué está haciendo? O sea, en ese momento el Señor me abrió los sentidos. Le dije, ¿qué está haciendo? Mamá cogía, hervía el agua, le echaba un poquito de sal y ese era su caldo. Y eso me quedó acá, en mi alma, y nunca me lo podré sacar. Porque yo, siendo su hijo, andaba en otras cosas. Escúcheme en algo. Y eso quedó en mi alma y jamás saldrá. Por mi negligencia no fui a comprarle ni una papa ni un pedazo de carne. Tenía para mis vicios, tenía para estar bien, comprarle las zapatillas, pero no había para una papa para mi madre. Escúchemelo. Y hay veces somos indolentes, pero ella en medio de su crisis siempre me presentó al Señor y me decía, el Señor, hay que orar y hablar con Él. Mamá, pero usted no se siente sola, el Señor está conmigo. Y eso fue lo que me clavó aquí y acá, y lo creo, y ahora lo experimento. La gente pasa y me dice, ¿y usted aquí solo, metido en este rancho? Sí, amén. Y soy contento, soy feliz. Yo no ando por la vida pateando. Quisiera tener otras cosas, claro. El conformismo, no, ay, bendito sea el Señor por este palo. No. Quiero otras cosas. Claro, estamos vivos. Pero no nos sumimos en la tristeza. Señor, estos tienen hogar, yo no tengo. Estos tienen... Ay, por favor, relájese. Vaya, hable con el Señor, tenga su vida en el Señor, disfrute las cosas en el Señor. Hoy se está celebrando el Día de la Madre. Que no sea un almuerzo de domingo, por favor. Que no sea un almuerzo de domingo. Hable con ella, ella le saca la chispa, amén. Eso es parte del proceso. Canzona, amén, qué bendición. Un día no la va a tener. Un día usted llegue y ya no está la de la cantaleta. Ya no está, se fue. No que se haya trasteado, se la llevó el Señor. Es importante entender eso. Hay hermanos que pasan también necesidades. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ustedes. A mí hay veces me preguntan, ¿y su familia? Bien, bendecidos. Acá está. Yo tengo como 2 hermanos y ellos
Se les habló de la palabra del Señor, ninguno quiere nada. Chaito. Mi madre y mis hermanos son los que obedecen la palabra del Señor, no son otros. Pero a los que tienen su mamá viva, cuídenla, ámenla, entérense de ella. ¿Tiene medias? Las medias no son solo para el domingo. ¿Qué es una mujer mala? Enséñenle a sus hijos ¿qué? A amarla, a respetarla, porque usted no es la perita en dulce. Nunca hablen mal de su esposa, nunca hablen mal de esa mujer. Oremos al Señor más bien. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. El capítulo termina diciendo que él predica el evangelio y que en donde quiera que Pablo se encontraba, Dios siempre lo llevaba de triunfo en Cristo Jesús. Lo mismo es para nosotros, juntamente con sus colaboradores. La predicación de Pablo era olor grato para Dios. El mismo olor producía diferentes reacciones a los hombres. Para los que se pierden era olor de muerte, pero para los que se salvan es olor de vida, la misma palabra. Por lo tanto, Pablo hace una pregunta al finalizar el capítulo en el verso 16. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién lo es? Muchos falsificaban la palabra tratando de herir el corazón de Pablo, pero Pablo dijo: ustedes saben cómo ha sido mi conducirme. La clase pasada nos dimos para ir un tour con Pablo, ¿no? Pero tratamos de entender cuál era su vida. Por eso tratamos de entender sus cartas. Por eso entendemos con todo el corazón que este hombre trabajó para la gloria de Dios. Le dieron una paliza, pero él quiso varias. Él quiso, por amor, a llevar el evangelio. Él dijo: me espera esto, me esperan cárceles, prisiones, pero no me interesa. Lo que yo quiero es que la gente conozca de Cristo. Y cada vez que lea los evangelios, hermanas, acuérdense de su viaje al paraíso. ¿Cómo las esperan? Y ustedes, hermanos, no que en el paraíso nos van a pegar, sino cualquier viaje que le implique a usted un problema y un dolor, si es con la motivación de ayudar a las personas para que conozcan el evangelio, sufra penalidades. Vamos a orar. Y espero, mi amado hermano, cierre sus ojos, que usted pueda hallar consolación en el Señor en medio de lo que está pasando. ¿Qué ha sucedido en su vida en estos días? ¿Qué está sucediendo en su corazón? ¿Desmotivación? ¿Falta de amor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está produciendo esto? ¿Hay una aflicción en tu vida? ¿Una aflicción en tu casa? Quiero informarte, como ya lo he dicho esta mañana, que el Señor ha permitido que eso llegue a ti. Pero el objetivo de esta situación no es otra, sino de que tú halles consuelo en el Señor. Porque hemos corrido detrás del hombre buscando consuelo, pero tú sabes que en ellos no lo hay. Si te hacen un favor, tienes que pagarlo. Nada en el hombre hay bueno para ayudarte. Pero todo hombre y toda mujer que rinde su vida y su corazón al Señor encontrará las bendiciones. Y podrás tú compartir con los demás con liberalidad. De la manera que tú estás siendo consolado en tu corazón y tu hermana, aprende también a consolar a los demás. ¿Tienes alguna queja contra alguien, mi querida hermana? Fíjate que tú no eres una persona recta y que tú también has cometido errores. Y de la misma manera que te han perdonado a ti, es hora de que tú perdones. Deja de estar sacando los problemas a la luz. Y tú también, mi querido hermano. Tú no eres mejor que nadie. Por lo tanto, el corazón de nosotros debe estar dispuesto en el Señor a perdonar, amar y ayudar. Una persona quiso destruir a Pablo y su ministerio en Corinto. Pablo le dio una exhortación y dijo: este hombre se arrepintió. Por favor, ténganlo presente. No lo traten duro, ámenlo, ayúdenlo. Yo ya lo perdoné. Y lo mejor que tú puedes hacer en esta mañana, mi hermano y mi hermana, es que si tienes una carga contra alguien, lo perdones. Perdónalo. La oración que nos enseñó el Señor Jesús es: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y también dice en la oración que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tú tampoco podrás sentir el calor del perdón, porque estás amarrado a un pensamiento y a un sentimiento. Suéltate de eso, no cargues ya con eso.
Tú estás llamado a ser libre, a recibir consolación en el Señor, a tener paz y tranquilidad. Si el Señor te ha entregado algo, ¿por qué lo sueltas? Disfruta lo que el Señor te da. Es necesario que rindamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor. ¿Te ha dado soledad? Disfrútala. ¿Te ha dado un compañero y estás peleando, o una compañera? Restaura esa relación. Pero tú, hombre, no seas grosero, no seas altivo, y tu mujer tampoco. Y las cosas se restauran es en la visión y en la dimensión del Espíritu, no con lágrimas de hombres huecos o de mujeres huecas, sino con una actitud verdadera de perdón, de amor, de reconciliación, sabiendo que se te ha entregado un jardín para que lo cuides, para que florezca, para que sea hermoso, cosa que cuando llamen ese jardinero diga: Señor, aquí está mi trabajo, esto fue lo que hice, gracias a la ayuda de tu Santo Espíritu. Y eso es lo importante en nuestras vidas y en nuestros corazones.